¿Cómo está, gente? Bueno, ahora vamos a empezar con el tema logaritmo. Empezamos con un tema nuevo. Los logaritmos son una de las funciones trascendentes porque van más allá, trascienden las operaciones algebraicas simples. Ya no estamos hablando de suma, resta, multiplicación y división, que son las operaciones aritméticas básicas, sino que ya estamos yendo más allá incluso del terreno de la potenciación y la radicación. El logaritmo es una nueva operación matemática, pero que está muy relacionada con la potenciación. Para entender los logaritmos es necesario que hagamos un repaso de lo que es la potenciación. Vamos a ver, vamos a repasar qué era la potenciación, sus propiedades principales, ¿sí? O sea, vamos a repasar el concepto de potenciación, las principales propiedades, y vamos a ver algunos ejemplos de las propiedades de la potenciación con números para que puedan entender mejor qué es un logaritmo, cuáles son sus propiedades y cómo se utiliza. Entonces, la potenciación, sabemos que tenemos una base y un exponente. En el logaritmo vamos a tener algo que está muy relacionado a las bases y a los exponentes. Pero bueno, vamos a seguir el camino trazado para poder entenderlo bien. Empezamos con el repaso de potenciación. Una potenciación es una manera simplificada de escribir una repetición de la multiplicación, o sea, una multiplicación repetida. Por ejemplo, si tenemos la base b elevada a la potencia enésima, significa que tenemos que multiplicar n veces tenemos que multiplicar la base por sí misma para obtener la potencia p, donde b, n y p pertenecen a los reales. Es más, por lo general, n, decimos, va a pertenecer a los naturales. Pero luego ese concepto se amplía y hablamos también de exponentes que son reales. Tranquilamente podemos dejar que n pertenezca a los reales, porque con lo que vamos a presentar ahora cae, si bien la mayoría de los ejemplos van a ser exponentes naturales, pero no hay problema en considerarlos reales. Entonces, dado un número b, que es la base, la potencia n de ese número b es el producto p, que resulta de multiplicar n veces el número b. Hago mucho hincapié en cuál es la base, cuál es el exponente y cuál es el resultado, porque esto vamos a ver que luego lo vamos a cambiar de orden para poder entender mejor los logaritmos. Por ejemplo, 2 al cubo, el 2 es la base, el 3 es el exponente n, y el 8, que es el resultado, es la potencia. Por supuesto, hay que tener cuidado cuando la base es negativa. Como es una repetición de multiplicaciones, bueno, hay que ver cuántas veces se repite, y si la base es negativa y se repite un número impar de veces, resulta que el resultado va a ser negativo, claro. Porque un número par de veces, multiplicar menos por menos, me va a dar más. Pero siempre me va a quedar un número negativo sin su compañero. O sea que al multiplicar todos los signos más por este último signo menos, el resultado va a ser negativo. Eso hay que tener en cuenta. También cuando elevamos a la potencia 1, 2 elevado a la 1 es 2. O sea, 2 elevado a la primera potencia es la misma base. Y también tenemos la potencia 0. ¿Qué pasa cuando elevamos la potencia 0? 2 elevado a 0 es 1. Y si teníamos potencias positivas, tenemos la potencia 0, obviamente también tenemos potencias negativas. Entonces, cuando elevamos una potencia negativa, lo que tenemos que hacer es invertir la base. Ese es el concepto general de potencia.
Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de la potenciación. En lo que sigue vamos a considerar potencias de la misma base, o sea, siempre la base va a ser la misma. Por ejemplo, la multiplicación de potencia de la misma base. Si tenemos b elevado a la enésima potencia por b elevado a la k, el resultado va a ser b elevado a la n más k. Es decir, que pasamos de un producto de las potencias de la base a la suma de los exponentes. Por ejemplo, 2 al cuadrado por 2 al cubo es lo mismo que hacer 2 elevado a la 2 más 3. Fíjense que lo que sumamos son los exponentes. Eso me da 2 a la quinta. 2 a la quinta es 32. En la división, en cambio, cuando tenemos una división de potencia de la misma base, b a la n dividido b a la k, lo que tenemos b es b a la n menos k. O sea, una resta de los exponentes. La división de las potencias de la misma base se transforma en una resta de exponentes. Por ejemplo, 2 a la séptima dividido 2 al cubo es lo mismo que 2 a la 7 menos 3. ¿Sí? Fíjense, se hace la división. La división transforma al exponente en la resta de los exponentes. Como resultado me queda 2 a la cuarta. Claro, 2 a la cuarta no es otra cosa que 16. 2 a la quinta, habíamos dicho, 32. Bueno, estas son las primeras propiedades de la potencia. Tenemos algunas otras propiedades. Seguimos adelante teniendo en cuenta que hablamos de potencia de la misma base. La potencia de una potencia, o sea, b elevado a la n, todo eso elevado a la k. Es lo mismo que decir b a la n por k. Es decir, que en este caso, cuando tenemos potencia de potencia, lo que hacemos es multiplicar los exponentes. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado al cuadrado y todo eso elevado a la quinta, en realidad tenemos 2 elevado a la 2 por 5. 2 a la 10. Y 2 a la 10, eso estoy seguro de que lo conocen, es nuestro amigo el 1024. ¿Sí? Sí, seguro que lo conocen. Es un número que utilizamos mucho en computación, sobre todo cuando medimos el espacio en disco o la cantidad de memoria RAM. Luego tenemos la raíz de una potencia. La raíz k de b elevado a la n es lo mismo que decir b elevado a la n sobre k. Es decir, que la raíz se traduce en una división del exponente. Divido el exponente n por el índice k de la raíz. Por ejemplo, tenemos la raíz cuarta de 2 elevado a la 12. Entonces lo que hago es dividir el exponente 12 dividido el índice 4 de la raíz. 12 dividido 4 me da 3. 2 al cubo es 8. Ese es el resultado. Bueno, hasta aquí lo que vimos fue el concepto de la potenciación y algunas propiedades relacionadas con la potencia. Pusimos mucho foco en el exponente, ¿sí? en este n, porque este n va a ser muy importante. Fíjense, la base está abajo elevado a la potencia n. Esto significa que tengo que repetir n veces b por b por b. Tengo que multiplicar b n veces. Es muy importante que recuerden, vuelvo a insistir, en que pusimos el foco en el exponente. En todas las propiedades, fíjense que la base siempre se mantuvo. En este caso elegí la base 2 porque son potencias de base 2 que son muy conocidas para nosotros y son fáciles de calcular. Por ahí con un número más grande, como 3, como 5, como 10, se van a hacer potencias más grandes. En cambio, con 2 son potencias sencillas, pero que sirven para ilustrar la cuestión de las propiedades, ¿sí? El producto se transforma en la suma de los exponentes. La división de potencia de igual base hace que tenga que restar los exponentes.
La potencia de una potencia es la multiplicación de los exponentes y la raíz de una potencia divido el exponente por el índice de la raíz. Ahora sí, ya podemos hablar acerca de los logaritmos. Y vamos a la pregunta principal: ¿por qué estamos aquí? Estamos en esta clase para saber qué son los logaritmos, concepto y propiedades. Y acá, bueno, hay un pequeño avance. Logaritmo, no aparece la b, que era la base. Logaritmo en base b de un número a es n. ¿Y qué significa eso? Vamos con el concepto paso a paso. El logaritmo en base b de un número a llamado argumento es el número n. Si y solo si, esto significa que es una doble implicación, o sea que esto vale de izquierda a derecha y también vale de derecha a izquierda. La base elevado al logaritmo es igual al argumento. A ver, en otras palabras, logaritmo en base b de un número a es igual a n si y solo si b elevado a la n es igual a a. Pero tienen que aprenderse: el logaritmo en base b de un argumento es igual a n si y solo si la base elevado a la potencia n es igual al argumento. Se lo tienen que aprender de las dos formas. Tienen que saber en todo momento que esta a es argumento. La b es la base y la n es el exponente, la potencia a la que tengo que elevar la base para obtener el argumento. Esta definición no está completa, nos faltan las restricciones. Como estamos viendo el cuerpo de los números reales, a, b y n pertenecen al campo de los números reales, o sea, el argumento, la base y el exponente n pertenecen a los reales. Pero también a es mayor que 0, a tiene que ser mayor estricto que 0. Fíjense que no puede ser 0, tiene que ser positivo, sí o sí. A es positivo, ¿sí? A es positivo. B también es positivo, pero aparte de ser mayor que 0, la base tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué será así? Veamos algunos ejemplos. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Sí, solo sí, 2 al cubo es igual a 8. Y sí, 2 al cubo, que sería 2 por 2 por 2, o sea, multiplicado 3 veces, es justamente 2 por 2, 4 por 2 es 8. O sea, es correcto. Entonces esto quiere decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Generalmente, para calcular el logaritmo lo hacemos de esta forma. Hacemos como el camino inverso. Supónganse que queremos calcular el logaritmo en base 3 de 81. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 81? Bueno, lo que tengo que hacer es buscar. ¿Quién es la base acá? Uy, me salió un poco feo. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar. Planteamos la doble implicación. No sé cuál es el logaritmo en base 3 de 81, pero sé que el 3 es la base. Entonces la base elevado a ese logaritmo, ¿sí?, a ese signo de interrogación, tiene que ser 81. Ahora, si me lo preguntan de esta manera, si me lo preguntan bonito, entonces sí. 3 elevado a la cuánto es 81. Y bueno, yo sé que 3 al cuadrado es 9. Así que al cuadrado no es. 3 al cuadrado es 9. El cuadrado no es. 3 al cubo y 9 por 3 es 27. Tampoco es. Y 3 a la cuarta y 27 por 3, 81. Entonces acá encontré que lo que
encontré que la potencia a la que tengo que elevar justamente la base, la potencia a la cual tengo que elevar la base para que me dé el argumento, esa potencia es 4. O sea que es 3 a la cuarta. Por eso es que le digo que hacemos como un camino inverso. Entonces el resultado de este logaritmo es 4. O sea que yo me pregunto, ¿a qué número tengo que elevar la base para que me dé el argumento? Es al 4. Voy buscando hasta que llego al 4. Entonces el logaritmo en base 3 de 81 es 4. No se preocupen, que ya vamos a ver otro método para poder calcular logaritmos más complicados. Por ahora sí estamos hablando de números naturales como el exponente, pero el exponente, les repito, puede ser un número real. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, este es el concepto de logaritmo. El concepto involucra tanto la operación, el logaritmo en base b de un número a, llamado argumento, es el número n, si y solo si la base elevada al logaritmo da como resultado el argumento, donde tanto el argumento, la base y el exponente pertenecen a los reales, y tenemos que el argumento es positivo, o sea mayor estricto a 0, la base es positiva y distinta de 1. Estas se llaman las restricciones, las que están en amarillo. Hay que tener en cuenta tanto las restricciones o condiciones como la operación. Una vez que conocemos el concepto de logaritmo, podemos empezar a estudiar las propiedades. Pero resulta que las propiedades derivan de la definición. Por eso es tan importante entender y tener en cuenta la definición en todo momento. Por ejemplo, el logaritmo de la unidad. El logaritmo en base b de 1 es igual a 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 0 es 1. O sea, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé como resultado 1? Lo tengo que elevar a la 0. Entonces, como lo tengo que elevar a la 0, 0 es el logaritmo en base 2 de 1. Del mismo modo, voy a preguntar, si tengo la base 1/3, ¿a qué número tengo que elevar 1/3 para que me dé como resultado 1? La respuesta es 0. Entonces 0 es el logaritmo en base 1/3 de 1. Vamos a ver otras propiedades y recuerden que siempre tenemos que tener en cuenta la definición. El logaritmo de la base. El logaritmo en base b de b, o sea, el logaritmo en base b de la base, es 1. Eso se desprende de la definición. En otras palabras, logaritmo en base 2 de 2 es 1 porque 2 elevado a la 1 es 2. Entonces esto quiere decir que el 1 es el logaritmo. Logaritmo en base 1/3 de 1/3 es 1. ¿Por qué? Porque 1/3 elevado a la 1/3 es 1. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es aplicar la definición, no es otra cosa que aplicar la definición. Entonces lo puedo hacer en forma simbólica y expresar que el logaritmo de la base es 1. Vamos a ver ahora propiedades un poco más complicadas. La multiplicación. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Si tengo el logaritmo en base b de x por y, eso es logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Sigamos con la base 2, que está fácil. El logaritmo en base 2 de 8 por 4, del producto de la multiplicación de 8 por 4, se transforma en la suma de los logaritmos. O sea, el logaritmo del producto se transforma en la suma de los logaritmos. Si yo multiplicar 8 por 4 me da 32. Si yo saco el logaritmo en base 2 de 8, ya sabemos, ¿no es cierto? Por definición sabemos calcular
el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? Y el logaritmo en base 2 de 2, perdón, el logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Sí? Porque 2 al cuadrado es 4. O sea, el logaritmo en base 2 de 8 es 3 y el logaritmo en base 2 de 4 es 4. Pero fíjense, el logaritmo en base 2 de 32 no es otra cosa que 5. ¿Sí? O sea que todo este primer miembro lo puedo reemplazar por 5. Y 5 efectivamente es igual a 5. Ahí vemos cómo el logaritmo de la multiplicación en realidad es la suma de los logaritmos. Eso es lo que nos dice esta primera propiedad de las propiedades un poco más complejas. Vamos a ver otra propiedad, en este caso la relacionada con la división de dos números. El logaritmo de la división de dos números es la resta de los logaritmos. Claro, si tengo el logaritmo en base 3 de 81 dividido 27, y no es otra cosa que la resta de los logaritmos. El logaritmo de 81 menos el logaritmo de 27, que los podemos calcular por separado. A ver, calculemos. El logaritmo en base 3 de 81, es decir, que me tengo que preguntar, el 3 a la cuánta tengo que elevarlo para que me dé 81. Y sí, tengo que elevarlo a la cuarta potencia. El logaritmo en base 3 de 27. Es decir, el 3 a la cuánta tengo que elevarlo para que me dé 27, al cubo, a la 3. Entonces, el logaritmo de 81 es 4, el logaritmo de 27 es 3, 4 menos 3 es 1. Si yo divido, por otro lado, si hago la división 81 dividido 27, esa división me da 3. Y el logaritmo en base 3 de 3 no es otra cosa que el logaritmo de la base. Y vimos que el logaritmo de la base es 1. Es decir, de nuevo se cumple la propiedad. Vamos a ver otras propiedades de los logaritmos. Siempre tenemos que tener presente en todo momento la definición del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de la potencia. Si yo tengo un número x elevado a la potencia k, el logaritmo en base b de esa x elevado a la k es el producto del exponente k por el logaritmo de x. O sea que fíjense que el exponente pasa multiplicando. Veamos cómo se aplica esto. Tenemos el logaritmo en base 2 de 8 elevado a la cuarta, se transforma en 4, o sea el exponente, fíjense, el exponente pasa multiplicando 4 por logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Recordemos, el logaritmo en base 2 de 8 ya lo calculamos antes, lo volvamos a hacer. El logaritmo en base 2 de 8, es decir, yo tengo que pensar el 2 a la cuánto tengo que elevarlo para que me dé 8, y tengo que elevarlo al cubo, a la tercera potencia. Entonces 3 es el logaritmo en base 2 de 8, por lo que este producto me va a quedar justamente 4 por 3, que es 12. Ese es el resultado de este logaritmo. Puedo pensar 8 a la cuarta es multiplicar 8 4 veces, ¿sí? Significa que el 8 lo tengo que multiplicar 4 veces entre sí.
Y el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. O sea que tengo que sumar 4 veces el logaritmo de 8. Sumar 4 veces es lo mismo que multiplicar por 4. 4 por 3, 12. Justamente las primeras aplicaciones de los logaritmos tenían que ver con que se transformaba el producto de números muy grandes, la multiplicación de números muy grandes, en una suma que era mucho más manejable, o la división de números muy grandes en restas. Entonces era fácil manipular números muy grandes o números muy pequeños porque a través de los logaritmos las multiplicaciones se transformaban en restas, en sumas, perdón. Veamos otra propiedad de los logaritmos. El logaritmo de una raíz. Si tenemos una raíz de índice k, es decir, la raíz késima de x, el logaritmo en base b de la raíz késima de x es el logaritmo de x dividido k. En este caso, fíjense, k pasa dividiendo. También podemos decir 1 sobre k por logaritmo en base b de x es exactamente lo mismo. Veamos cómo se aplica. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 64? Entonces el 3, que es el índice, fíjense, el 3 pasa dividiendo. Entonces me queda el logaritmo en base 2 de 64 dividido 3. Ahora, para calcular el logaritmo en base 2 de 64, aplicamos como siempre la definición. Es decir, pongo el logaritmo en base 2 de 64 y tengo que pensar 2 a la cuánto me da 64. Y bueno, 2 al cubo me da 8. Entonces 8 por 2, 16. 2 a la cuarta, 16. 16 por 2, 32. 2 a la quinta, 32. Ya me estoy acercando. 32 por 2, 64. Entonces 6. Resulta que 2 elevado a la sexta me da 64. Entonces ya sé que esto me va a quedar 6 dividido 3. Claro que yo también la raíz cúbica de 64 lo puedo pensar como 64 elevado a 1 tercio. ¿Sí? Eso es 1 tercio por logaritmo de 64. De todos modos me queda al final 6 dividido 3, que no es otra cosa que 2. Bueno, acá fíjense que el exponente, paso de la raíz cúbica al exponente 1 tercio. Por eso les decía que la potenciación, el n, el exponente, ¿sí? El n, en este caso, el exponente es 1 tercio. Y este 1 tercio ya no es un número natural, es un número real. Sí, estrictamente hablando, este es un número racional. Pero yo puedo tener, en realidad, números reales. Yo puedo tener exponentes que sean números reales. Y esa es la belleza, porque esto me puede conducir a la ecuación de Euler, Leonhard Euler, uno de los máximos matemáticos de todos los tiempos, a quien se le atribuye haber escrito la ecuación más bella de la matemática, que justamente involucra a un exponente, a los números imaginarios, a números irracionales, números reales, a la suma, a la unidad y al cero. Pero bueno, basta por ahora con decir que el exponente puede ser número real. Veamos el cambio de base, una de las propiedades más útiles. Esta sobre todo para el cálculo, cuando usamos la calculadora. Tenemos el logaritmo en base b de x, se transforma en el cociente, en una nueva base u. ¿Sí? Una base u que es distinta de x. Eso lo aclaremos. U es distinta, no tiene nada que ver con x. U es distinta de x. Pero yo no sé calcular el logaritmo en base b de x. Ahora, sí sé calcular el logaritmo en base u de x y el logaritmo en base u de b. Yo tengo estos cálculos. Entonces, el logaritmo en base b de x se transforma en la división entre el logaritmo en base u de x sobre el logaritmo en base u de b. Antes, en los siglos pasados, cuando no existían las calculadoras, había tablas de logaritmos, y sobre todo estaba la tabla de los logaritmos naturales
y tabla de logaritmos decimales, pero de repente uno necesitaba el logaritmo en base 2 o el logaritmo en base 3. Usando esas tablas que ya estaban en una base fija y usando este cambio de base podíamos calcular cualquier logaritmo en cualquier base. Es muy potente esta propiedad. Vamos a un ejemplo sencillo. Supongamos el logaritmo en base 4 de 64. Bueno, la base 4 no la sé utilizar, pero sí sé la base 2, sé utilizar la base 2. Sé que el logaritmo en base 2 de 64, ya sabemos que esto es 6. Y sabemos que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. O sea, sabemos que esto es 6 y sabemos que el resultado de este es 2. Entonces esto se me transforma en 6 sobre 2, que es 3. Hay que tener en cuenta un par de cosas con los logaritmos que están implícitas, pero que conviene hacerlo explícita. Por ejemplo, el logaritmo de 1 sobre x es menos logaritmo de x. El logaritmo de 1 sobre x es menos logaritmo de x. ¿Y por qué? Hagamos un pequeño cálculo. El logaritmo en base 2 de 1 octavo. Como esto es una fracción es una división, un cociente. Y el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Entonces este es el logaritmo de 2, entonces esto es el logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de 8. Pero este logaritmo en base 2 de 1 ya sabemos que es 0. El logaritmo de la unidad es 0. Este lo calculamos como ya aplicando la definición y es 3. Entonces 0 menos 3 es menos 3. Es decir que directamente cuando el numerador es 1, ya sé que el logaritmo de 1 va a ser 0 siempre. Lo único que tengo que hacer es calcular el logaritmo del denominador. Entonces el logaritmo de 1 sobre x es menos logaritmo de x. Si no se acuerdan, no importa. Lo que se tienen que acordar es esto: que la fracción es una división y el logaritmo de la división es una resta de logaritmo. Si lo ponemos en símbolo, claro, acá me dice el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Por lo tanto, 0 menos x siempre va a ser menos x. Y otra cuestión muy importante, siempre tenemos que recordar la definición. En todo momento tenemos que recordar la definición. Entonces tenemos b, la base elevada al logaritmo en base b de a, eso es a. ¿Por qué? Eso quiero que lo piensen. Veamos un ejemplo. 2 elevado al logaritmo en base 2 de 8 es 8. ¿Por qué? Y justamente el logaritmo en base 2 de 8 no es otra cosa que 3. Entonces yo elevo 2 al cubo, me va a dar 8. A ver, ¿quién se anima a demostrar simbólicamente esta igualdad? Podemos hacer un desafío con esto, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, eso es todo con respecto a los logaritmos. Hay un trabajo práctico que ya está habilitado. Empiecen a resolver el trabajo práctico y las consultas que vayan saliendo las vemos en el aula. Bueno, nos escribimos.